Bienvenidos a Ecos del Abismo. Cuando me mudé al edificio de apartamentos, pensé que todo sería tranquilo. Era un vecindario común, con gente de clase trabajadora y familias jóvenes. Mi apartamento estaba en el último piso, lo que me daba algo de privacidad. Pero había algo raro sobre el vecino del frente. Desde el primer día noté que su puerta siempre estaba cerrada. Nunca lo vi entrar o salir, ni siquiera recogiendo el correo. Los demás vecinos me dijeron que era un hombre mayor, muy reservado, y que llevaba años sin salir de su apartamento. No le di mucha importancia al principio, pero con el tiempo, la idea de que alguien pudiera vivir completamente aislado empezó a inquietarme. Y luego, comenzaron los ruidos extraños. Las primeras semanas en el edificio fueron tranquilas, los vecinos eran amables, y mi rutina no tenía muchos sobresaltos. Pero todas las noches, justo cuando me iba a dormir, escuchaba un leve golpeteo proveniente del apartamento de enfrente. Al principio pensé que era el viejo edificio, tal vez cañerías o el viento, pero el sonido era rítmico, constante, como si alguien estuviera tocando ligeramente las paredes o el suelo. Intenté ignorarlo, pero la curiosidad me vencía cada vez más. Decidí preguntar a los vecinos sobre él. Una mujer de mediana edad que vivía en el primer piso me contó que hacía más de 5 años que nadie lo veía salir. «No sé cómo lo hace», me dijo, «pero parece que tiene todo lo que necesita ahí adentro». Eso solo aumentó mi inquietud. ¿Cómo podía alguien vivir sin salir durante tanto tiempo? Una noche, el ruido fue diferente. Era más fuerte, casi como un arrastre. Me acerqué a la puerta del vecino, intentando escuchar mejor. Había algo raro en ese sonido, como si viniera de varios lugares a la vez. Luego, oí algo más. Un susurro. Al principio, creí que era mi imaginación, pero no, era un susurro claro, aunque no podía entender lo que decía. Mi corazón latía con fuerza y retrocedí rápidamente, sintiendo un escalofrío recorriendo mi espalda. Al día siguiente, el conserje del edificio me comentó que el vecino pagaba su alquiler en efectivo, dejándolo debajo de la puerta, y que rara vez recibía visitas. Nadie entraba ni salía de ese apartamento, excepto él, aunque, según el conserje, hacía años que no lo había visto en persona. Esa misma tarde, dejé una nota debajo de la puerta del vecino, intentando ser amigable, preguntándole si necesitaba algo. Pero no obtuve respuesta. Los días pasaron y los ruidos se volvieron más inquietantes. Golpes sordos, como si alguien empujara muebles, seguidos de un silencio perturbador. Una noche, el sonido fue tan fuerte que decidí que no podía más. Salí de mi apartamento y toqué la puerta del vecino. No hubo respuesta, pero el golpeteo seguía, esta vez más débil. Decidí girar la perilla. Estaba cerrada, pero al empujar con un poco más de fuerza, la puerta se abrió apenas unos centímetros. El olor que salió de ese lugar fue lo primero que me golpeó. Era un hedor indescriptible, como si algo estuviera podrido durante semanas. Dentro, todo estaba en penumbra, con las cortinas cerradas y el polvo acumulándose en cada superficie. Al fondo del pasillo, vi una luz parpadeante, tenue, como si una vieja lámpara luchara por mantenerse encendida. Avancé un poco más, sintiendo el suelo pegajoso bajo mis pies. Al llegar al final del pasillo, vi algo que me hizo retroceder de inmediato. En la pequeña sala, había una silla de ruedas vacía, rodeada de papeles y fotos desordenadas. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue una figura en el suelo, inmóvil. Era el vecino. Parecía haber estado ahí por días, tal vez semanas. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y sus ojos estaban abiertos, mirando hacia el techo. Pero lo más aterrador no fue encontrarlo allí. Fue justo cuando estaba a punto de salir corriendo, escuché ese mismo susurro que había oído tantas noches. Esta vez, estaba claro, provenía de la esquina oscura de la sala. Giré la cabeza lentamente y lo vi. Una sombra que no debería haber estado allí. Se movía, aunque no había nadie más en la habitación. Salí de ese lugar tan rápido como pude. Llamé a la policía y nunca volví a entrar. Cuando finalmente sacaron el cuerpo del vecino, dijeron que llevaba muerto semanas, pero esos ruidos continuaron, noche tras noche, hasta que me mudé del edificio. Nunca supe qué era lo que realmente estaba en ese apartamento.
Solo sé que el vecino nunca estuvo solo. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Desde que me fui de la casa de mis padres, supe que las cosas no volverían a ser iguales. Tenía que encontrar un lugar rápido, pero no podía pagar mucho. Así que cuando vi un anuncio de un cuarto disponible en un barrio decente, lo tomé sin pensarlo 2 veces. Era perfecto, al menos en apariencia. El dueño, Mario, me recibió con una sonrisa un poco forzada. Tenía las reglas claras. Nada de fiestas, nada de ruidos fuertes. Y lo más extraño, nada de entrar al sótano. Eso último me hizo sentir un escalofrío, pero pensé, ¿qué podría haber de malo en un sótano? Durante las primeras semanas, todo parecía normal, pero una noche, al despertar por un ruido, lo vi. Desde esa primera noche en la que vi la luz del sótano encendida, comencé a notar cosas que antes parecían irrelevantes. Mario, que al principio era amable pero distante, empezó a comportarse de manera extraña. Lo veía más de lo que esperaba, aunque me había dicho que apenas estaría en casa. Siempre estaba de pie en el mismo lugar cuando llegaba, en el marco de la puerta de su habitación, mirándome sin decir una palabra. La incomodidad crecía en mi pecho, pero trataba de ignorarlo. Me repetía que todo estaba en mi cabeza, que solo era un tipo solitario, algo excéntrico quizás, pero inofensivo. Sin embargo, las noches no eran iguales. Al anochecer, todo cambiaba. Los crujidos y golpes que venían del sótano comenzaron a ser más frecuentes. Al principio pensé que se trataba de cañerías viejas o de algún animal atrapado bajo la casa, pero los sonidos eran demasiado regulares. Pasaban a la misma hora cada noche, siempre a las 3 de la mañana. La curiosidad me estaba carcomiendo, pero había algo más fuerte que eso: el miedo. Una noche, al regresar del trabajo, sentí un ambiente distinto. Mi habitación, que siempre cerraba con llave antes de salir, estaba abierta. Entré lentamente y me quedé paralizado. Alguien había estado allí. Mi cama estaba revuelta, como si alguien se hubiese sentado o acostado. Mis cajones estaban abiertos y algunas de mis cosas estaban fuera de lugar. Revisé mi ropa, mis pertenencias, pero nada parecía faltar. Sin embargo, la sensación de invasión era abrumadora. Sabía que Mario tenía acceso a la casa, pero ¿por qué entraría a mi cuarto? Y, lo más importante, ¿qué buscaba? Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa me hacía saltar en la cama. Mi mente no paraba de darle vueltas a lo sucedido. En un momento dado, escuché pasos suaves afuera de mi puerta. El sonido era casi imperceptible, pero lo suficiente para ponerme en alerta. Agucé el oído, y entonces lo escuché, el susurro de mi nombre. Me lo imaginé, pensé. Me acerqué lentamente a la puerta, tratando de no hacer ruido, y cuando pegué la oreja para escuchar mejor, todo se detuvo. El silencio en el pasillo era sepulcral, pero justo cuando me disponía a apartarme, oí la respiración de alguien, justo del otro lado de la puerta. Mi corazón se aceleró. Retrocedí, me metí en la cama y esperé. Pero los minutos se sintieron como horas, hasta que finalmente los pasos se alejaron. ¿Estaba volviéndome loco? ¿O Mario estaba jugando algún juego siniestro conmigo? A la mañana siguiente decidí confrontarlo. Le pregunté si había estado en mi cuarto la noche anterior, pero me miró con esos ojos fríos y vacíos, y lo negó rotundamente. «Tú tienes la única llave de tu cuarto», me dijo con una calma que me perturbó aún más. Los días pasaron y cada noche los ruidos en el sótano eran más intensos. Sabía que algo estaba ocurriendo ahí abajo. Mi mente empezaba a jugarme malas pasadas, pero una cosa estaba clara: necesitaba saber qué estaba pasando. Un viernes por la tarde, cuando Mario salió y vi su coche alejarse, decidí que era el momento de actuar. El miedo había dado paso a una necesidad urgente de descubrir la verdad. Abrí la puerta del sótano con cuidado, sin saber qué esperaba encontrar. Bajé las escaleras. Cada paso resonaba en el silencio de la casa. El olor a humedad me golpeó de inmediato, pero había algo más, algo que no podía identificar. Un hedor penetrante que se hacía más fuerte conforme me acercaba al fondo. La luz del sótano estaba apagada, así que usé la linterna de mi teléfono para iluminar el camino. Las sombras en las paredes parecían moverse con cada paso que daba, como si estuvieran vivas. Me acerqué a una esquina oscura y entonces lo vi.
una serie de cajas apiladas de forma desordenada y, más allá, una puerta. La misma puerta que había visto antes, cerrada con candado. Me acerqué y el olor se intensificó. Algo podrido emanaba de detrás de esa puerta, algo que mi mente no quería imaginar. Intenté abrirla, pero estaba firmemente cerrada. A punto de darme por vencido, escuché un ruido que me heló la sangre. Eran pasos, pero esta vez venían de arriba, del piso de la casa. Mario había vuelto antes de lo que esperaba. Mi corazón se detuvo por un segundo al escuchar los pasos arriba. Sabía que no tenía mucho tiempo. Apagué la linterna y subí las escaleras lo más rápido y silencioso que pude. Llegué a la puerta del sótano justo cuando Mario entraba por la puerta principal. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, mientras lo escuchaba moverse en la casa. El crujido de sus botas contra el suelo de madera era lo único que rompía el silencio. De repente, sus pasos se detuvieron frente a la puerta del sótano. Mi cuerpo entero estaba paralizado. «Sé que estás ahí», dijo Mario, con una voz tan baja que apenas la escuché. La perilla de la puerta giró lentamente, y en ese momento, el instinto de supervivencia me golpeó. Corrí hacia mi habitación, cerré la puerta con llave, y comencé a empacar mis cosas frenéticamente. Sabía que tenía que salir de esa casa cuanto antes. Mario empezó a golpear la puerta. «¡Ábreme!», gritaba, su voz cargada de una furia contenida. Yo temblaba, pero no podía permitirme el lujo de parar. Tiré la maleta por la ventana y salté detrás de ella, cayendo pesadamente sobre el césped del jardín. No me detuve a mirar atrás. Mientras corría hacia mi coche, escuché un último grito. «Nunca debiste bajar al sótano». Arranqué el motor y me alejé de ese lugar lo más rápido que pude. Nunca supe qué había realmente detrás de esa puerta del sótano, pero a veces, cuando cierro los ojos, puedo oler ese hedor putrefacto otra vez. Y lo peor es que puedo imaginar lo que Mario estaba escondiendo allá abajo. Quizás fue mejor no descubrirlo, pero lo que sí aprendí es que no todo el mundo es lo que aparenta ser. Algunas personas esconden más de lo que estamos dispuestos a saber. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Cuando me mudé a la ciudad por trabajo, no tenía tiempo ni energía para buscar un apartamento perfecto. Encontré un anuncio en línea de un hombre que alquilaba una habitación en su casa por un precio bastante bajo. Parecía una oferta difícil de rechazar, así que me puse en contacto con él. Su nombre era Samuel, y en las fotos se veía como alguien reservado, de mediana edad, con una expresión que no delataba mucho. Nos reunimos en persona, y aunque no hablaba mucho, no parecía peligroso, solo algo solitario. Me mostró la casa, pequeña pero acogedora, con un jardín trasero lleno de maleza. La única condición que me impuso fue que nunca entrara a la habitación al final del pasillo, una que siempre estaba cerrada con llave. «Está llena de cosas personales, no hay necesidad de que entres», me dijo. Al principio, no pensé mucho en ello. Cada quien tiene derecho a su privacidad, ¿no? Las primeras semanas en la casa fueron tranquilas. Samuel era un hombre de pocas palabras, siempre encerrado en su habitación cuando no estaba en el trabajo. Yo apenas lo veía, pero a medida que pasaban los días, empecé a notar detalles que no cuadraban. Siempre que llegaba tarde, la casa estaba completamente oscura, excepto por la luz debajo de esa puerta al final del pasillo, y a veces, por la noche, escuchaba pasos provenientes de esa habitación. Lo más inquietante era el sonido. No era solo caminar, era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Pero Samuel nunca mencionaba nada, y tampoco me atrevía a preguntarle. Una noche, después de regresar de un largo turno, noté algo extraño. La puerta de la habitación prohibida estaba entreabierta. Sentí una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Sabía que no debía entrar, pero la curiosidad me estaba carcomiendo. Me acerqué despacio y, justo cuando estaba a punto de empujar la puerta para abrirla más, escuché un ruido seco desde adentro, como si algo se hubiese caído. Me congelé. Mi instinto me decía que saliera de ahí, pero mis pies no se movían. Finalmente, me alejé rápidamente y me encerré en mi habitación, intentando olvidar lo sucedido. Pero esa noche no pude dormir. Mi mente no paraba de preguntarse qué había en esa habitación. Las noches siguientes, los sonidos se volvieron más constantes. Golpes,
crujidos y de vez en cuando lo que sonaba como un susurro apenas audible. Empecé a quedarme despierto hasta tarde, observando la puerta desde mi cama, esperando que sucediera algo. Y siempre, a la misma hora, veía una sombra moverse debajo de la puerta. Estaba seguro de que algo, o alguien, estaba allí. Una madrugada, al no poder más con la intriga, decidí que debía descubrir qué escondía Samuel. No había señales de él en la casa y su coche no estaba. Aproveché ese momento para actuar. Me acerqué nuevamente a la puerta, esta vez decidido a entrar. La empujé con cuidado y lo que vi me dejó helado. La habitación estaba vacía, o casi. Solo había una cama vieja en una esquina y un pequeño armario cerrado. Pero lo que realmente me erizó la piel fue el fuerte olor a humedad y algo más. Algo que no podía identificar, pero que me revolvió el estómago. Me acerqué al armario, temblando, y cuando estuve a punto de abrirlo, escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente y ahí estaba Samuel, parado en la entrada, mirándome con unos ojos que no había visto antes. Eran fríos, vacíos, como si me estuviera evaluando. «Te dije que no entraras», murmuró en un tono que me hizo retroceder. No supe qué decir. Traté de disculparme, pero mis palabras salían torpes. Samuel no se movía, solo me observaba, como si estuviera decidiendo qué hacer. En un impulso, salí corriendo de la habitación, atravesé la casa y me lancé hacia la puerta principal. Mientras salía, escuché sus pasos lentos siguiéndome. Esa noche no volví. Me alojé en un hotel y decidí que no pasaría ni un día más en esa casa. A la mañana siguiente, cuando volví por mis cosas, Samuel ya no estaba. La casa estaba completamente vacía, ni rastro de él ni de sus pertenencias. Lo único que quedaba era esa habitación al final del pasillo, con la puerta abierta de par en par y el olor penetrante que aún parecía flotar en el aire. Nunca supe qué era lo que Samuel escondía, pero una cosa era segura. Lo que fuera, no quería que yo lo descubriera.